Bienvenidos a esta sesión en la cual desarrollaremos el siguiente problema. Se tiene un balón reglamentario de fútbol de 22,29 centímetros de diámetro que es inspeccionado antes de un partido de fútbol y se determinó que tenía una presión de 1,6 atmósferas. Por reglamento, para poder jugar el partido, este balón debe tener una presión de 30,87 libras por pulgada cuadrada. Entonces, uno de los jugadores se provisiona de un inflador de émbolo de 4 centímetros de diámetro y 15 centímetros de longitud e inyecta aire al balón, aplicando en cada embolada una fuerza de 1533,54 gramos. Si consideramos que el proceso es isotérmico a la presión barométrica de la ciudad de La Paz, determine, inciso A, ¿cuál es la presión total en atmósferas aplicada en cada embolada? Inciso B, ¿cuántas emboladas son necesarias para llegar a la presión requerida? Ahí se tiene nuestro problema y procedemos a plantearlo en un primer lugar, ¿no? En las condiciones iniciales nos indican que tenemos un balón de diámetro igual a 22,29 centímetros. Se tiene una presión inicial en este balón igual a 1,6 atmósferas, nos indican que posteriormente este balón es inspeccionado, el cual no cuenta con la presión necesaria, ¿no? O eso nos hacen entender en el problema. A ver, revisemos. Nos indican que la presión final del gas, o sea, es decir, la presión a la que está el gas, ¿ya? O a la que debería estar, perdón, el gas, o la presión reglamentaria es igual a 30,87 libras por esa pulgada cuadrada. Para poder compararlo con la presión inicial, vamos a realizar algunos cálculos para llegar a las unidades de presión en atmósferas, ¿no? Realizando los factores de conversión necesarios, sí se tiene que la presión final debería ser a 2 atmósferas, pero nosotros solo tenemos 1,6 atmósferas. Entonces hay una diferencia, ¿no? Entonces tenemos que introducir mediante un inflador de émbolo, tendremos que introducir nosotros la suficiente cantidad de aire para llegar a la presión de 2 atmósferas. Entonces, los datos que se nos proporcionan son los siguientes, ¿no? La fuerza de una embolada es igual a 1533,54 gramos fuerza, ¿no? Entonces, consideremos, nos dice el problema, una temperatura constante y la presión atmosférica de la ciudad de La Paz. En el inciso A, se nos pide hallar la presión total en atmósferas aplicada en cada embolada. La presión aplicada en cada embolada, ¿no? En nuestro inflador. Entonces, para hallar esto, nosotros, como tenemos el dato de fuerza, debemos recordar la siguiente expresión de la definición de presión, ¿no? Presión, fuerza por unidad de área, ¿no? En nuestro caso, la fuerza aplicada va a ser la fuerza de una embolada. Y el área a utilizar en esta expresión será el área de nuestro inflador, ¿no? O sea, el área que se va a calcular con el diámetro de 4 centímetros. Entonces, la presión de una embolada será igual a la fuerza de una embolada sobre el área de nuestro inflador, ¿no? Ahora, ¿por qué le estoy colocando M? Ustedes observarán que acá se tiene, en este caso, la presión atmosférica, ¿verdad? Ya se está ejerciendo la presión atmosférica. Entonces acá nosotros tenemos la presión de una embolada, todavía no se está considerando la presión atmosférica, así que le colocamos en la expresión 1 la presión de una embolada manométrica, ¿ya? Posteriormente le vamos a sumar la presión atmosférica y obtenemos la presión total de una embolada, ¿no?
Entonces, trataremos de hallar la fuerza en este caso, en un primer caso para la ecuación 1, en términos de unidades que nos ayuden a resolver el problema de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, vamos a realizar los cálculos necesarios para poder transformar la fuerza de una embolada en unidades de Newton. Lo propio vamos a hacer para el área, vamos a calcular el área. Recordemos entonces que el área para nuestro inflador será igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Introduciendo los datos vamos a obtener un valor de 12,566 centímetros cuadrados. También vamos a buscar unidades adecuadas, en este caso metros cuadrados, y tendremos la siguiente expresión, ¿no? Entonces ambos resultados los vamos a introducir en la ecuación 1 para obtener lo siguiente. La presión de una embolada, entonces, en este caso manométrica, será igual a la fuerza por área. Reemplazando datos, tendremos un valor de 11.971,63 newton sobre metro cuadrado, será pascales. Ahora, también, como tenemos la presión atmosférica en milimetros de mercurio, entonces trataremos de buscar esas unidades en este caso de la presión manométrica, ¿no? Entonces vamos a realizar los cálculos necesarios, ¿no? Si tenemos 11.971,63 pascales de presión, recordemos que 1,0325 por 10 a la 5 pascales son equivalentes a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, obteniendo el valor de 89,79 milímetros de mercurio para la presión manométrica de una embolada. Al ser una presión manométrica, recordemos, deberíamos aplicar la siguiente expresión, que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más menos la presión manométrica. Ya se tiene la presión manométrica, la presión atmosférica se nos ha proporcionado a nivel de La Paz. Reemplazamos los valores, la presión atmosférica es 495 y la presión de un embolado 89,79, ambos en milímetros de mercurio, obteniendo el resultado de 584,79 milímetros de mercurio como la presión de una embolada. Se nos pide allá en inciso A en atmósferas, realizamos los cálculos necesarios. Es recomendable, si en el programa se nos pide hallar en atmósferas, debemos hallar nosotros en atmósferas. Tengan mucho cuidado en la resolución de sus exámenes, ¿no? Deben respetar ustedes las unidades en las cuales se les solicita presentar la respuesta del problema, ¿no? Entonces la presión de una embolada será igual a 0,769 atmósferas. Resultado para el inciso A. En el inciso B se nos pide hallar el número de emboladas necesarias para llegar a la presión requerida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a resolver el inciso B. Nosotros cuando realizamos una embolada, nosotros estamos inyectando aire al balón. Este aire se adiciona al aire en cada embolada, como indica, ¿no? Se introduce al balón. Entonces, en un inicio teníamos un número de moles iniciales, ya los colocamos ahí en el balón. Y cuando nosotros realizamos cada embolada, estamos introduciendo aire, como mencionábamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro balón en un estado final, ya. Al realizar cada embolada, estamos introduciendo cierta cantidad de moles de aire adicionados a nuestro balón. ¿Estamos? Entonces, si realizamos en este caso un cálculo del número de moles finales, la expresión 2 nos relaciona aquello. El número de moles finales será igual al número de moles iniciales más el número de moles adicionados. Ahora bien, si realizamos una embolada, tal cual lo podemos observar acá, nosotros vamos a adicionar una cantidad de moles que le vamos a denominar número de moles de una embolada. ¿Estamos? Entonces la expresión 2 se transformará de la siguiente forma. El número de moles finales será igual al número de moles iniciales más el número de moles de una embolada. Entonces, comparando la última expresión con la ecuación 2, observaremos que el número de moles adicionales, si realizamos una embolada, será igual a el número de moles adicionales será igual al número de moles de una embolada, valga la redundancia, ¿no?
A ver, realizaremos otra embolada. Ahí estamos aclarando, ¿no? ¿Dónde está el número de moles adicionales? Entonces realicemos otra embolada. Al realizar otra embolada, una segunda embolada, nosotros estamos adicionando un número de moles similar, que le voy a llamar número de moles de la segunda embolada. ¿Estamos? Entonces la expresión va a cambiar. El número de moles finales será igual al número de moles iniciales más el número de moles de una embolada más el número de moles de la segunda embolada. Pero nosotros podemos observar que el número de moles de la primera embolada es igual al número de moles de la segunda embolada. Estamos adicionando la misma cantidad de aire en cada embolada. Entonces, los moles adicionales serán o se calcularán de la siguiente expresión, porque ambos términos son idénticos. Nuevamente vamos a seguir adicionando más aire a nuestro baloncito. Entonces tenemos una tercera embolada. La ecuación se transformará de la siguiente forma. No tenemos una tercera embolada, pero también estamos adicionando la misma cantidad de moles al balón. Por lo tanto, ya los moles en la primera, en la segunda, en la tercera, los moles adicionados de aire en la primera, en la segunda, en la tercera embolada son lo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el número de moles adicionados es igual a 3 veces el número de moles de una embolada. Podemos ir realizando sucesivamente hasta llegar a n emboladas. Hasta realizar muchas emboladas, n emboladas, ¿ya? La expresión se desarrolla de la siguiente forma, ¿no? También todas las emboladas tienen o adicionan la misma cantidad de aire. Por lo tanto, los moles adicionales se calculan de la siguiente expresión. El número de moles adicionales es igual, o adicionados, es igual al número de emboladas por el número de moles de una embolada. Despejando el número de emboladas, obtenemos la ecuación 3. De esta forma nosotros podemos calcular el número de emboladas. El número de emboladas inyectado al balón es igual al número de moles adicionados sobre el número de moles de una embolada. Ambas expresiones las hallaremos mediante la ecuación de estado, ya aplicando en este caso a nuestro inflador, ya, para una embolada, y el número de moles adicionados se calculará con la ecuación 2, despejando el número de moles adicionales. Entonces vamos a aplicar la ecuación de estado acá al final, al inicio, y con ello hallaremos el resultado requerido. El número de moles de una embolada se hallaba mediante la ecuación de los gases ideales al estado inicial en el inflador. Recordemos, esta es la ecuación de estado, ¿no? Entonces, con las variables para nuestro inflador se tendrá la siguiente expresión, ¿no? Entonces, el número de moles de una embolada es igual a la presión de una embolada por el volumen de una embolada por T, la ecuación 4. Ahora debemos hallar los moles totales adicionales. Estos se hallan despejando de la ecuación 2 presentada anteriormente. Despejando, el número de moles adicionales será igual al número de moles finales menos el número de moles iniciales. Tenemos la ecuación 2', ¿no? Los moles iniciales en el balón se hallarán mediante la ecuación de los gases ideales al estado inicial. Acá se tiene, ¿no? Despejando los moles iniciales se tendrá la siguiente expresión, ecuación 5. Los moles finales, lo propio, se calcularán con la ecuación de estado al gas final. Despejando el número de moles finales se tendrá la siguiente expresión, la ecuación 6. Entonces, ambas ecuaciones las podemos reemplazar en la ecuación 2', ¿no? Obteniendo la siguiente expresión, ¿no? La ecuación 7. Ahora bien, vamos a reemplazar las ecuaciones 4. La ecuación 4 estaba relacionada con el número de moles de una embolada, ¿ya? Y la ecuación 7 es la que se plantea acá, ¿no? Entonces reemplazamos en la ecuación donde podemos hallar el número de emboladas, ¿ya? Ahí está la ecuación para hallar el número de emboladas. Reemplazando las ecuaciones 4 y 7 se tendrá la siguiente expresión. Observemos que al ser la temperatura constante se puede simplificar, lo propio con la constante universal de los gases. Se tiene
reordenando la ecuación número 8. Los volúmenes del balón y del inflador, en este caso el volumen del balón es B, ¿ya? Y el volumen del inflador será el volumen de una embolada, ¿verdad? ¿Ya? Entonces se calcularán con las siguientes expresiones. Recordemos que el diámetro en este caso para el balón es D mayúscula, ¿ya? En este caso es igual a 22,29 centímetros, y el diámetro de minúscula para el inflador era igual a 4 centímetros, ¿no? Con una longitud L de 15 centímetros. Entonces, estas expresiones las podemos ir reemplazando en la ecuación 8. Se tendrá lo siguiente, ¿no? Reemplazando los valores, recordemos que la presión final es 2,1 atmósferas. La presión inicial es 1,6 atmósferas. La presión de una embolada se ha calculado en el inciso A, era igual a 0,769 atmósferas, ¿ya? Y reemplazando los diámetros que se habían mencionado anteriormente, ¿no? Observarán que las atmósferas se simplifican. Centímetros al cubo, abajo en la parte, en el numerador tenemos centímetros al cuadrado, en el denominador por centímetros también se simplifican los centímetros, obteniendo el valor de 20. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que realizar 20 emboladas para llegar a la presión de 2,1 atmósferas, la presión reglamentaria, ¿no? Eso es todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase resolviendo más problemas. Gracias.